En un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles, vivía un viejito llamado Don Pedro. Era un hombre de avanzada edad, con el cabello blanco y la espalda encorvada por el peso de los años. A pesar de su edad, Don Pedro siempre había sido un hombre activo y trabajador, dedicado a su huerta y a su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. La familia de Don Pedro se fue mudando a la ciudad en busca de mejores oportunidades, y él se quedó solo en la casa familiar. A medida que su salud comenzó a declinar, Don Pedro se fue sintiendo cada vez más solo y abandonado. La gente del pueblo, que antes lo había tratado con respeto y cariño, comenzó a verlo como una persona que ya no era útil. Lo trataban con indiferencia, como si ya no les importara su bienestar. Los niños del pueblo se burlaban de su manera de caminar y de su forma de vestir, y los adultos lo miraban con lástima, como si fuera un objeto que ya no servía para nada. Don Pedro se sentía cada vez más triste y solo. Se pasaba los días sentado en su mecedora, mirando por la ventana y recordando los tiempos en que era un hombre fuerte y activo. Se sentía como si ya no tuviera un propósito en la vida, como si ya no fuera necesario. Un día, mientras estaba sentado en su mecedora, Don Pedro escuchó un ruido en la puerta. Era una niña pequeña, de unos 8 años, que había venido a visitarlo. La niña se llamaba Sofía, y era la hija de una de las familias del pueblo. Sofía se acercó a Don Pedro y le dio un abrazo. «Hola, Don Pedro», le dijo. «He venido a visitarte». Don Pedro se sorprendió al ver a la niña y se sintió conmovido por su gesto. Sofía se sentó en la mecedora al lado de Don Pedro y comenzó a hablar con él. Le preguntó sobre su vida, sobre sus hijos y nietos y sobre sus experiencias en el pueblo. Don Pedro se sintió emocionado al hablar con la niña y se dio cuenta de que ella lo estaba escuchando con atención y respeto. A medida que pasaban los días, Sofía siguió visitando a Don Pedro. Le llevaba comida y bebida y se sentaba con él a hablar y a escuchar sus historias. Don Pedro se sintió cada vez más agradecido con la niña y se dio cuenta de que ella era la única persona que lo trataba con respeto y cariño. Un día, mientras Sofía estaba visitando a Don Pedro, él le preguntó por qué se tomaba el tiempo de visitarlo. «¿Por qué vienes a visitarme, Sofía?», le preguntó. Sofía lo miró con sus ojos grandes y expresivos, y le respondió: «Porque te quiero, Don Pedro. Eres una persona importante para mí, y me gusta escuchar tus historias y pasar tiempo contigo». Don Pedro se sintió conmovido por las palabras de Sofía. Se dio cuenta de que ella lo veía como una persona valiosa y digna de respeto, a pesar de su edad y su condición física. Se sintió agradecido con la niña, y se dio cuenta de que ella había cambiado su perspectiva sobre la vida. A partir de ese día, Don Pedro se sintió más vivo y más conectado con el mundo que lo rodeaba. Siguió recibiendo visitas de Sofía, y se dio cuenta de que ella era su conexión con la vida y con la comunidad. Se sintió agradecido con la niña, y se dio cuenta de que ella había dado un nuevo propósito a su vida. La historia de Don Pedro y Sofía se convirtió en una leyenda en el pueblo. La gente comenzó a ver a Don Pedro de una manera diferente, como una persona valiosa y digna de respeto. Y Sofía se convirtió en un ejemplo de cómo tratar a los demás con cariño y respeto, independientemente de su edad o condición física. La historia de Don Pedro y Sofía nos enseña que todos tenemos valor y dignidad, independientemente de nuestra edad o condición física. Nos enseña que debemos tratar a los demás con cariño, respeto, y que todos tenemos algo que ofrecer, sin importar nuestra edad o capacidad. Con el tiempo, Don Pedro se convirtió en una figura querida en el pueblo. La gente comenzó a visitarlo y a escuchar sus historias, y él se convirtió en una fuente de sabiduría y experiencia para la comunidad. Sofía siguió visitando a Don Pedro regularmente, y su relación se profundizó. Ella le contaba sobre su vida en la escuela y sus amigos, y él le contaba sobre su vida en el pueblo y sus experiencias. Un día, Sofía le preguntó a Don Pedro si podía enseñarle sobre la huerta que había cultivado durante tantos años. Don Pedro se emocionó al ver el interés de la niña y aceptó enseñarle. Juntos, Don Pedro y Sofía trabajaron en la huerta, plantando semillas, regando y cosechando frutas y verduras.
Don Pedro le enseñó a Sofía sobre las diferentes plantas, cómo cuidarlas y cómo hacer que crecieran fuertes y saludables. Sofía se convirtió en una aprendiz rápida y pronto se convirtió en una experta en la huerta. Don Pedro se sentía orgulloso de ella y se dio cuenta de que había encontrado una nueva generación para continuar su legado. A medida que pasaban los años, Don Pedro se fue debilitando físicamente, pero su espíritu siguió siendo fuerte. Sofía siguió cuidándolo y visitándolo regularmente, y él siguió enseñándole sobre la vida y la huerta. Finalmente, el día llegó en que Don Pedro falleció, rodeado de Sofía y otros miembros de la comunidad. Sofía se sintió devastada por la pérdida de su querido amigo, pero también se sintió agradecida por el tiempo que habían pasado juntos. Después del funeral, Sofía se convirtió en la nueva dueña de la huerta de Don Pedro. Ella siguió cultivando la tierra y cuidando las plantas, y pronto se convirtió en una de las mejores horticultoras del pueblo. La historia de Don Pedro y Sofía se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de la importancia de tratar a los demás con respeto y cariño, y de la importancia de pasar el conocimiento y la experiencia de una generación a otra.